Buenos días, jóvenes. Continuando con el tema, ya entrando de lleno a la materia del cálculo integral, en la tarea anterior les pedí que buscaran lo que era la integral, el concepto, para qué servía, etcétera, etcétera, y les pedí que buscaran lo que era la integral de cero. ¿Sí? Primeramente vamos a repasar. Tenemos el símbolo de integral, ¿sí? Y en los extremos nos dice cuál es el intervalo. Entonces aquí en el intervalo yo le voy a poner a y b porque es una integral indefinida, no sabemos cuánto vale. Ahora la integral de 0 con respecto a la derivada de x, ¿sí? Recordamos ahora que la integral es lo opuesto de la derivada. ¿Sí se acuerdan de la derivada? Que teníamos la función prima de x. Si nosotros recordamos la función constante, ¿sí? Nuestra función constante era una función que tenía un número o pi o la k o podría ser la gravedad, que es una constante, ¿no? Nuestra función derivada, que sería esta, sería 0, ¿cierto? Entonces, si yo digo que esto, la integral, es lo opuesto de la derivada, entonces yo voy a imaginarme que este 0 es este 0 de aquí, y para yo dar el paso para atrás, pues tendría que encontrar el 3. Sin embargo, yo no puedo decir que este 0 es 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi función f de x igual a pi, esta función derivada también es 0. Entonces no puedo decirle que esta función, este 0, es igual a pi, ¿verdad? No se puede. Lo que sí podemos hacer es decir que este 0 es igual a una constante, ¿sí? Eso ya lo debieron de haber hecho en la tarea. Si no lo hicieron, pues bueno, aquí está la explicación, ¿no? Entonces, si yo veo que es la derivada de 0 y la integral de 0, perdón, y la integral es lo opuesto de la derivada, pues este 0 viene de una constante. Entonces me regreso a la constante. Otra cosa que les tengo que decir, este símbolo por sí solo es un solo símbolo, aunque esté separado, ¿sí? Este es un solo símbolo que dice integral. Aquí va a venir la función, en este caso era 0, pues es una función de grado 0 que es constante. Y dice la integral de la función con respecto a la derivada de x. Esta es de derivada. Por eso en la primera parte del curso pues retomamos o recordamos lo que eran las leyes de la derivación, ¿no? Y pues el igual, bueno, y ahí va. Y después del igual vamos a poner la función integrada. En el caso de 0 pues va a ser una c. Tenemos otra regla que es la que vamos a ver ahora, que es la integral de una variable es igual a una constante, perdón, de esa variable es igual a la función ya integrada más la constante. Bueno, me explico y lo vuelvo a escribir para que sea más entendible. Si yo tengo la integral indefinida, porque tengo a y b, de 1 con respecto a la derivada de x, ¿sí? ¿Esto a qué es igual? Pues recordamos ahora las funciones. Esto vendría siendo una constante. El 1 es una constante. Bueno, recordamos las derivadas. ¿Qué función derivada me daba 1? O sea, sé que mi función prima me da como resultado 1. Para que me dé resultado 1, la x se tiene que convertir x a la 0. De manera que mi función original, ¿sí?, es igual a una x, ¿verdad? Porque recordamos que este 1 multiplica al 1 imaginario, entonces 1 por 1 es 1, y a este 1 le quito un 1. Ay, perdón. A este 1 le voy a quitar un 1,
y se convierte en 0. Bueno, eso es lo que ya aprendimos en las derivadas, pero nuestra regla nos dice que esto de un 1 se convierte en x más c. Y de aquí en fuera, todas las reglas de integral le vamos a poner la c, porque si este es un 1, recordamos que aquí es un 1, ¿verdad? Yo este 1 podría ser más 0 si yo tuviera una constante aquí, ¿verdad? Pero como no se debe de escribir el 0, yo tengo que dar por hecho que ahí había una constante. Entonces yo le voy a poner x más c. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo mi integral indefinida, de x igual a 3 con respecto a la derivada de x? Pues va a ser la misma fórmula, le voy a poner el x más c. Sin embargo, este no es x nomás, este va a ser 3x. O sea que al 3 le voy a poner una x y a eso, ¿sí?, le voy a agregar la c de la constante por el caso de que hubiese habido una constante en un principio, ¿sí? El siguiente ejemplo, si este es una integral indefinida de menos 4 con respecto a la derivada de x, pues ustedes ya adivinaron cuál es la función porque yo soy un excelente maestro. Qué chistoso va. Bueno, ya lo adivinaron, pues es menos 4x. ¿Y qué creen? Pues sí, le vamos a agregar la c. Bien sencillo. Esa es la regla de las más fáciles, ¿sí? Permítanme. La siguiente regla está un poco más complicada, pero esa la veremos a continuación. Bueno, como les dije, esta función es un poquito más complicada. Bueno, no es tanto, pero se ve más enredosa porque tiene más términos por ahí, ¿verdad? Sin embargo, es bien sencilla. Al igual, esta es la regla para una x elevada a una potencia. Si se acuerdan, en las reglas de derivación teníamos la de las potencias enteras positivas y potencias enteras negativas. En este caso se resume en una sola regla, ¿sí? Y entonces la regla dice, si esta x está elevada a una potencia, esto da como resultado esa x elevada a la misma potencia, pero en vez de restarle, como en la derivación, aquí le voy a sumar un número, un 1, ¿sí? Y en la de la derivación teníamos que multiplicar y ahora vamos a dividir. Entonces esta misma n más 1 se repite aquí abajo dividiendo n más 1. Y como les dije en el ejemplo de las constantes, pues siempre se le va a agregar la c pensando en que había alguna constante, ¿no? El primer ejemplo sería si yo tengo la integral indefinida de x a la 5 con respecto a la derivada de x. Esto da como resultado x a la 5 más 1, ¿sí?, sobre 5 más 1, que da como resultado x a la 6 sobre 6. Este paso no es necesario que lo escriban una vez que ya comprendan la regla, pero este paso es lo que nos está diciendo la regla. Ahora, aquí me faltó, este es x a la 6 sobre 6 más c, ¿sí? Al 5 le sumo 1 y ese mismo resultado va en la parte de abajo. Vuelvo a hacer otro ejemplo. Tengo la integral indefinida de x a la menos 4 con respecto a la derivada de x. Esto es igual a x a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1 igual a ¿qué? Pues menos y más se convierte en una diferencia porque son signos contrarios, entonces la diferencia entre 4 y 1 son 3, ¿sí? Y prevalece el signo del número mayor, que es el negativo, ¿sí? Eso ya lo deben de saber porque ustedes ya están en sexto y ya vieron todo esto de las leyes de los signos. Y en la parte de abajo va exactamente el mismo número, o sea, es el menos 3, ¿sí? Y por último, agregamos la c.
¿Cuándo no vamos a agregar la c? Cuando tengamos la integral definida, o sea que yo les dé valor a la a y le dé valor a la b, pero en esto todavía no vamos a llegar a ese paso. Bueno, si no tienen dudas, hasta aquí queda el video. Vuelvan a ver las veces que sean necesarias. Si de plano no lo entendieron, pues bueno. Repaso general antes de cortar el video. Pues esta es la primera regla, donde es la de las potencias, o más bien fue la última que vimos. La anterior es si yo tengo una constante, la regla indefinida de una constante, o no le voy a poner constante, le voy a poner un 1, ¿verdad? Con respecto a la derivada de x es igual a una x, porque este es 1, si fuera un 3 ya vimos el ejemplo que vamos a cambiarlo al 3, más c. Y la otra que vimos era la de una constante con respecto a no era constante, que era un 0, ¿sí? Y esto es igual a una constante, o sea, si no tenemos nada, si es un 0, pues es una constante. Y de aquí en adelante, las otras reglas, pues a cualquier derivación, integración, perdón, le vamos a agregar la c. Esa va a aparecer por default hasta que yo les defina los valores de a y b. En el momento en que yo les diga es la integral de 1 a 3 de la función 3 con respecto a la derivada de x, entonces ya no va a ser la integral, ya no va a llevar la c. Ya únicamente va a llevar la función integrada, pero eso no lo vamos a ver hoy. Bueno, este sería el resumen de las reglas. Anótenlas por ahí en su cuaderno para que no se les olvide. Y ahora sí, sin más por el momento, nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bueno, jóvenes, el día de hoy toca hablar de la regla de integración de una constante por una función. La fórmula se ve algo enredosa, pero dice que es la integral indefinida de una constante por una función con respecto a la derivada de x. Esta constante la vamos a dejar por fuera de la integral y vamos a integrar la función con respecto a la derivada de x. Me explico. Si yo tengo la integral de 3x a la 6 con respecto a la derivada de x, ¿sí? Este 3 se va a hacer a un lado y vamos a integrar nuestra función x a la 6 con respecto a la derivada de x, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues ya sabemos que esta es la integral de una potencia, lo vimos en el video anterior, donde a este 6 le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre el mismo número, ¿verdad? Teníamos x a la 6 más 1 sobre 6 más 1, ¿sí? Lo vamos a integrar y entonces esto se convierte en x a la 7 sobre 7. Pero no hay que perder de vista que este 3 lo dejamos aparte y está multiplicando a mi función integral. De manera que en este paso yo lo voy a multiplicar, ¿sí? Y entonces este 3 multiplica la fracción y como este es un entero, pues lo ponemos como 3 sobre 1 y esto se convierte en 3 por x, que son 3x a la 7 sobre 7. Este sería el resultado final de mi integral. Es un poco complicado, a lo mejor no se entiende mucho, pero pues vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Tenemos la integral de, ¿qué les gusta? Un 4x a la menos 2 con respecto a la derivada de x. Esto es igual, el 4 lo dejamos aparte o lo podemos integrar de una vez, pues ya sabemos que va a multiplicar a la x como en el caso este, donde ya tenemos el ejemplo. Entonces yo puedo poner 4x menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿sí? Sin importarnos que el 4 pues no lo dejé aparte como en el otro ejemplo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a quedar donde mismo, junto con la x. Resultado final, este sigue siendo 4x y la potencia menos 2 más 1, pues la diferencia es menos 1. Y este sería sobre menos 1. Y este sería la integral
ya terminada. No está tan difícil, pero es un poco complicado de asimilar al principio por la cuestión de los signos y por la cuestión de que este 4 o este 3 lo tenemos que dejar aparte, o si no lo queremos dejar aparte, pues hay que comprender al 100% cómo funciona nuestra función o nuestra regla de integración.